Buenas tardes a todos. Hoy estamos en este hermoso día reunidos con Jorge Jurado. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día para todos ustedes y a los queridos oyentes del Club de los Viernes. Jorge, un honor tenerte. Jorge es escritor, es poeta y es abogado de la ciudad de Gualeguaychú. Jorge, me gustaría que me cuentes a mí cuándo naciste y dónde. Te interrumpo solamente para una pequeña corrección, si no lo tomas a mal. Soy abogado en Buenos Aires. En realidad nací en Gualeguaychú, Ajá. pero estudié Ejercer leyes en en Buenos Buenos Aires Aires. y ejercí y ejerzo en la capital federal. Mm. Sí, nací en Gualeguaychú, allá en Entre Ríos, allá por el año 1947. Este, y bueno, hice todos mis estudios primarios en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade, luego los secundarios en el Colegio Nacional, y a Ajá. los 18 años, como era costumbre, como era usual, los que podíamos, los que nuestros padres nos podían ayudar, nos íbamos a estudiar. No había facultades, no había universidades en Entre Ríos. La muchachada se iba a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, en fin, los que Mm. podían, los que podíamos, a, a, este, a cursar los estudios, digamos que nuestra vocación nos demandaba. Claro, claro, está. Está bien, tenés una vocación por el derecho, pero yo pude notar que también escribís y además te dedicas al periodismo. Sí, sí, la vocación por el derecho, bueno, fue toda mi vida. Estudié, primero me especialicé en derecho tributario cuando era muy joven. Ingresé en un estudio norteamericano, Ujú. estudié 10 años ahí en un estudio americano, que me sirvió de mucha experiencia, mucha base, y luego ingresé en una compañía petrolera, multinacional, y prácticamente hice toda mi vida ejerciendo la profesión con el derecho empresario, diríamos, asesorando a la empresa. Hice toda la carrera en la empresa y bueno, me jubilé como vicepresidente de la compañía, como vicepresidente de asuntos legales. Pero siempre mi vocación, mis ganas, digamos, mi hobby fue escribir. Así que ya de grande lo pude concretar, gracias a Claro. Dios, Ujú. y, y escribir libros, y a su vez dedicarme también a un poco a esa rama del periodismo, ¿no? Claro, claro. Entre ellas, estar en radio, ¿o no? Sí, bueno, la radio para mí es fascinante. La radio, te digo que no va a desaparecer nunca, porque la radio tiene una comunicación con el oyente que no creo que no Sí, sí, tiene sí. la televisión. No, No, llega a los más recónditos lugares la radio, llega a los más profundos lugares de nuestro país. vos fijate que la radio, además de que uno puede estar trabajando, ejerciendo un oficio, ejerciendo una profesión, nuestras madres o nuestras abuelas cocinando una rica comida y tener de fondo una buena música o un buen programa de radio, sin poder desocuparse de sus tareas. Ujú. Y la radio además tiene y tenía en mi época, y creo que hoy también lo sigue teniendo, una función social muy importante. Recuerdo que cuando no existía la telefonía celular, uno avisaba por radio el día y la hora en que llegaba al pueblo. Llamaba y decía: espérenme en la ruta 14, cruce con Ceibas a las 8 de la mañana, que voy a pasar a buscarlos. Y la radio pasaba ese aviso. Es increíble. Impresionante. Sí, 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 mi padre justamente fue dueño de algunas radios y me ha contado todas estas historias y es simplemente fascinante. Jorge, eh,
has publicado libros, no puedo dejar pasar por alto ese dato. ¿Me podés decir cuáles son y cuáles son, de qué se tratan? Mirá, comencé la publicación, o sea, antes escribía de estudiante y a su vez cuando ejercía la profesión escribía artículos sobre temas de mi especialidad, temas en cuanto al derecho empresario o al derecho tributario, las revistas que vos conocés que publican los colegios profesionales. Pero Ujú. luego dije, no, yo tengo que escribir mis propias cosas, mis Ajá, propias vivencias. Así que bueno, ya hace muchos años, en 1994, lancé mi primer libro, que se llamó Contrahabla, ajá. que nos juntamos con un grupo de noveles escritores, donde financiamos la edición de un libro, que no es poco dinero lo que sale No, sí, financiar un sí. libro, armarlo, editarlo, compaginarlo. Así que en 1994 lancé Contrahabla, que es un libro de poesías, y tuvo bastante éxito en cuanto a no de librería, porque los bestsellers, detrás de todo eso hay toda una organización comercial, pero éxito es que a uno lo lean. Para mí la satisfacción más grande es que alguien diga, uy, leí tu poesía, me Sí, encantó y listo. Para mí es una gran satisfacción. sí. Yo fui uno Después también, perdón, yo fui uno de esas personas. sí, sí, sí. Después también publiqué uno que se llamó Poesía desde el alma, un libro que tiene mucho de Gualeguaychú porque habla de lugares, de personas, de situaciones, bueno, que fue realmente un boom en Gualeguaychú y además porque mi propósito fue destinar eso no se debe decir, te lo digo a vos en confianza porque no nos está escuchando nadie ni nos está viendo nadie, pero en Adelante. realidad mi función, mi logro es que el libro, cuando lo presenté, la entrada era había que traer un alimento no perecedero en este caso fue el dispensario de lactantes, y todo lo recaudado con la venta del libro fue para comprar insumos, artículos de limpieza y alimentos para el dispensario de lactantes. Así Ujú. que fue realmente muy bueno. Se presentó en la Casa de la Cultura de Gualeguaychú, también se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que realmente fue una gran satisfacción haber publicado diríamos, mi primer unipersonal. Ajá. Ujú. Luego seguiste escribiendo. Luego seguí escribiendo y me dediqué a un relato biográfico. Tenía muchos antecedentes de un abuelo mío, muy conocido ahí en Gualeguaychú, quizás no por tu generación, pero la generación de tus padres o de tus abuelos, que fue Pedro Jurado. Pedro Jurado fue, además de haber sido concejal y diputado provincial, allá por los principios del siglo XX, fue elegido intendente de Gualeguaychú en ese momento, y creo que también ahora la constitución de la provincia no lo llama intendente, lo llama presidente de la municipalidad. Así que fue elegido primer presidente de la municipalidad por el pueblo. O sea, antes los intendentes los elegía Ajá. el gobernador de la provincia. O sea que fue por el Partido Demócrata Nacional, Partido de Ajá. los Conservadores, los radicales dirían los conservadores, fue elegido el primer presidente en el año 1935 hasta el año 1939, junto con Francisco Dubós. Esa fue la fórmula. Jurado Dubós fue la Ajá. fórmula que ganó al radicalismo y gobernaron 4 años y todavía la gente mayor se acuerda de la intendencia de mi abuelo, por las obras que se hicieron, porque la municipalidad estaba en un estado realmente de finanzas bastante lamentable, y lo primero que hizo
estamos hablando del año 35, no ayer, 35, hizo un empréstito patriótico, pidió a la gente un dinero para que financiaran obras públicas para la comuna. Y en 8 meses se repagaron la totalidad de esos hoy llamados bonos Ajá. de empréstito. Bueno, en ese momento, en 8 meses, se repagaron y con eso se hicieron muchísimas obras en lo que es toda la parte de la costanera, el puerto, Ajá, hermoso. realmente el Parque Unzué, fíjate vos que se cruzaba diríamos lo que es la zona del Parque Unzué, se cruzaba en bote, en canoa o en algunos barquitos, se pudo financiar mucho de esa obra. Claro. Así que realmente eh, eh, mi abuelo, bueno, es recordado ahí en Gualeguaychú con el nombre de una escuela, la escuela de Gualeyán, Ajá. la escuela de ya lleva el nombre de mi abuelo. Hay un busto de él también en la Plaza Belgrano. La Plaza Belgrano tiene un busto de él sobre la calle 25. Así que bueno, en Y un homenaje a él importante bulevar. bueno, claro, los 4 grandes bulevares de Gualeguaychú tienen los nombres de los 4 periodistas más importantes de Gualeguaychú. Y uno de ellos es el Boulevard Pedro Jurado, que va desde la estación terminal hasta, hasta la confluencia con la calle Urquiza. Claro. Y bueno, en base a ello publiqué este libro que se llama Don Pedro, el libro Don Pedro, que creo que te lo regalé también. Sí, también, firmado. Firmado. Sí, sí. Bueno, ahí relato un poco toda su vida, su genealogía, su pasión por el periodismo, por la democracia. Y bueno, este libro también fue destinado a obra benéfica porque fue destinado para, para también otra institución de Gualeguaychú. Y también fue presentado y fue declarado de interés municipal por el anterior jefe comunal, el hoy ministro Bailio, en su Ajá. momento se declaró de interés municipal el libro llamado Don Pedro. Está en todas las bibliotecas y todos los antecedentes, toda la bibliografía, el material original del libro fue donado al Instituto Mañasco. O sea, en el Instituto Mañasco hay un sector dedicado al libro Don Pedro. Hay cartas, por ejemplo, de Almafuerte, Pedro B. Palacios, dirigidas a cartas de Osvaldo Mañasco, carta de Camila Nievas, dirigidas a mi abuelo, intercambios. Así que todos esos originales fueron destinados al Instituto Mañasco. Y en el Claro. Instituto Mañasco más está toda la colección completa del censor, que está microfilmada, para que las generaciones presentes y las generaciones futuras puedan consultarlo, porque como vos sabés, el papel tiene una vida útil. El Sí, sí, papel tiene una obviamente. vida útil. Y bueno, un diario que se fundó hacia fines de 1800, perdón, casi fines de 1800, y Sí, cerró en 1945, tuvo 50 años, ya la hoja papel tiende a ser dañada por el tiempo. Los seres humanos somos dañados por el paso del tiempo, te imaginás el papel, ¿no es sí. cierto? Jorge, lo que es también efímero son las ondas de radio y no puedo evitar preguntarte si vas a volver a hacer radio o tenés pensado seguir por otro medio. ¿Eso significa una propuesta de parte tuya o de parte de la familia de tu padre que tiene una radio? Estaría encantado. Con todo gusto, no, la verdad que hacer radio me encanta, me encantó, hice radio en un programa que tuve, que crié y que conducí durante varios años en 2 emisoras de acá de la capital. El programa se llamó, queridos oyentes, no se rían, no es un nombre que puede tener doble connotación,
se llamó Tres por Semana. Pero veo que te estás riendo. Pero se trataba de que tres amigos nos juntábamos una vez por semana a hacer simplemente radio. Nada más, Nada más. nada más, nada más. Entrevistábamos a políticos, entrevistábamos a personalidades, vinieron varios ministros de la nación, cantantes importantes, en fin, gente de organizaciones sociales, hacíamos mucha difusión de lo que la radio implica, que es cuando uno tiene que pasar avisos parroquiales, como dicen en las misas. Realmente la radio para mí es un cable a tierra. Y me gustaría volver a hacerlo. Tuve algunas esporádicas apariciones en LT41 de Gualeguaychú, los días sábados, pero por esas cosas del destino, como a veces en este país opinar trae sus consecuencias, un día se ve que alguno de arriba dijo, no me parece conveniente que Jorge Jurado siga hablando en LT41 y dijeron, bueno, no me llamaron más. Así que bueno, decidí no continuar, o ellos decidieron no continuar, yo tenía que aceptarlo, ellos son los dueños de la radio, yo no podía decir otra cosa. Sí. Y también colaboro con El Argentino, que es un diario muy importante de la ciudad. Los días domingo saco, ahora no, porque con el tema de la pandemia ya han informado que hasta ni papel para diario se consigue. O sea que el diario papel sale con muy pocas páginas, porque bueno, lo tienen que un poco cuidarlo, ¿cierto? Claro. Sí, sí, sí. Jorge, volviendo a tu plano académico, yo sé que sos hombre del derecho, pero te quería preguntar si volvieses a iniciar una carrera universitaria, ¿cuál elegirías? Diríamos que me hubiera gustado ser médico. Ah, sí. Me hubiera gustado ser médico. Es una profesión muy noble, es una profesión súper noble, realmente muy sacrificada, pero que te trae muchísimas satisfacciones. ¿Ahora en estos Pero, momentos? ¿cómo? ¿Ahora en estos momentos? Lo pensé, ya ahora no, pero hace un par de años lo hubiera pensado haber iniciado una carrera de medicina, pero te diría como dice el gran maestro uruguayo René Couture en su decálogo del abogado, si algún hijo o un nieto hoy me preguntara qué consejo me darías, abuelo o papá, le diría, estudia Derecho, sea abogado, defender los derechos de las personas. No hay Claro. sin ninguna duda. Y esta pregunta la quiero hacer con mucha cautela. No digo que tengas una edad avanzada, pero yo sé que has vivido muchos buenos y malos momentos en este país, ¿o no? Y mirá, si yo nací en el año 47, era prácticamente la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, fue un año difícil, unos años difíciles, no porque me recordara haberlos vivido por mi corta edad, sino porque lo escuchaba de mis padres, lo escuchaba Ah, del entorno. En la escuela nos hacían llevar un libro que se decía, amo a mi mamá, amo a Evita. Entonces, claro, con los años, cuando uno empieza a estudiar filosofía, cuando empieza a estudiar la historia de los regímenes totalitarios o los regímenes populistas, incluso los regímenes nazistas, ajá, yo me preguntaba, ¿qué diferencia hay en un régimen nazista donde se adoraba a un líder como Hitler, o en Italia a un líder como Mussolini, o en España a un líder como Franco, que en Argentina a un niño de 9, 10 años le dijeran que tenía que amar a la mamá
al igual que amaba a Eva Perón. Es una cosa de locos, es una cosa de locos, realmente. Luego vino la Revolución Libertadora en el año 55, ahí sí tengo recuerdos muy vividos Ajá. realmente en el año 55. La gente reaccionó, fueron años muy difíciles, hubo quema de iglesias, hubo persecuciones, hubo tíos míos que tuvieron que fueron echados de sus trabajos por no haberse puesto luto cuando murió la señora Eva Perón. La señora Eva Perón murió en el año 51 y fue obligatorio que todos los hombres y las mujeres llevaran luto en sus trabajos. Eso es otro signo de autoritarismo. Uno se pone el luto o el medio luto que se usaba antes, hoy no se usa, pero Ajá. cuando se usaba el luto, uno se lo ponía por razones de respeto, por razones de agradecimiento y de respeto a la pérdida de un ser querido. Bueno, en esa época se obligaba a las personas a usar una cinta negra en el brazo, y si no la usaban, esa persona perdía el trabajo. Así que realmente era increíble. Ujú. Luego Luego vino, el gobierno de Frondizi. luego vino el gobierno de Frondizi en el año 58. Fue un buen gobierno el de Frondizi, muy progresista, muchas inversiones vinieron en Argentina, tuvo un muy buen ministro de Economía que fue Adalberto Krieger Bacena, Ajá. pero realmente tuvo algunos encontronazos con el tema de los hidrocarburos. Los hidrocarburos fueron nacionalizados en esa época, Ajá. entonces las entonces empresas petroleras que estaban en el país hicieron mucha presión e incluso apoyados por grupos políticos e inclusive militares, y en el año hacen renunciar al vicepresidente Alejandro Gómez, y entonces Frondizi en el año 62 es depuesto y asume José María Guido, que en ese entonces era el vicepresidente primero del Senado de la Nación. Asume Ajá. en el año 62 hasta el 66, que tuvimos otro golpe militar. En el 63 asume Ilia, asume el doctor Arturo Humberto Ilia. Realmente creo que fue uno de los hombres más honestos que he conocido. Yo creo que he conocido dos políticos honestos. Uno fue el Pillo González, que terminó, habiendo sido vicepresidente de la Nación, terminó lustrando zapatos en la esquina del Congreso de la Nación con las pomadas llamadas Arola. Muchísimo más El otro, honorable que ser político, en muchos pero ¿qué te aspectos. parece? Así nace la jubilación de los legisladores, cuando sus colegas o sus conocidos lo encuentran a don Emilio González lustrando zapatos en la esquina del Congreso, le preguntan: ¿qué hace usted acá, que ha sido vicepresidente de la República, lustrando zapatos? Porque yo me fui y no me llevé nada. Yo me fui y no cobré un solo peso, y Ajá. tengo que vivir, ya tenía 60 y tantos años, y tengo que seguir pagando el alquiler de la pieza donde vivo. Así que ahí, en ese momento, fue sancionada una ley donde se le reconoció a los ex legisladores una suerte de pensión, jubilación, para que pudieran subsistir. Y el otro Creo fue que el doctor. no debe venir por el lado de que lo crean justo, sino de que les puede pasar a ellos que estén trabajando. Y no, Oh, exactamente, pero eso creo que pasa en todo el mundo, ¿eh? Vos hablás con tus colegas en España o algunos colegas en algunos países de Europa, y también en Italia mismo. No Argentina no es la excepción respecto del comportamiento o de la visión que tienen de la clase política. Yo creo que solamente los países nórdicos, ¿eh? sí. que no sé si es por el frío o por la idiosincrasia, el político de un país nórdico, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tiene su trabajo y a su vez es político. O sea,
cumple su función política, vive en un pequeño monoambiente y luego sale a trabajar como cualquier hijo de vecino. Es Sí. increíble, es increíble. Acá la política está mal concebida y después, si querés, podemos seguir hablando de cómo, dónde está el cáncer de nuestro país, que es el gasto de la política, no hay ninguna duda. Te quería comentar que cuando ejercía la profesión también estuve como profesor en la Universidad de Buenos Aires, estuve como profesor de grado y de posgrado, Ajá. como profesor en la UADE, en el Club de Abogados de Empresa, y en otras instituciones. Y durante el gobierno de los Kirchner, no sé si recordarás, eh, la compañía Shell, que es la compañía en la cual yo me jubilé, Ajá. este, subió un 2,5% el gasoil, 2,5% el gasoil. En ese momento, el petróleo crudo tipo Brent, que es el Sí. crudo que se usa como referencia para los combustibles, había subido un 16%, entonces la compañía decidió trasladar apenas un 2,5% a sus costos. El señor Kirchner y el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se enojaron con Shell, y como se enojaron con Shell, mandaron a las hordas de militantes comandadas por Delía, que no sé si sigue preso todavía o le dieron la prisión domiciliaria con la pulsera, a copar las estaciones de servicio. Nos embargaron más de 57 estaciones de servicio por $1 millón de dólares cada una, nos pusieron 57 denuncias ante defensas de la competencia, 57 causas penales, procesado todo el directorio de Shell, y nos clausuraron la refinería. En ese momento, una funcionaria llamada Romina Piccolotti era Ajá. la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, y eran las 2 de la mañana, yo estaba en el directorio de la empresa, y la señora Piccolotti llama por teléfono para decir que, bueno, que si nosotros reconocíamos que habíamos estado en falta, Ajá. este, nos levantaban la clausura, porque claro, Shell tiene el 30% del mercado, o tenía el 30% del mercado de los combustibles, y YPF tenía más del 60%. Entonces, todo el volumen de clientes de Shell, al no poder cargar en las estaciones, se volcaba a la competencia, y la competencia se quedaba sin producto. Entonces, el Claro. gobierno necesitaba que todas las petroleras estuvieran funcionando. Entonces la señorita esta, llama por teléfono a las 2 de la mañana a la empresa, que estamos ahí en el comité de crisis, y nos dice a los funcionarios de Shell: mire, si ustedes se animan a reconocer públicamente que tenían algún problemita, o que reconocían que tenían algún defecto, nosotros inmediatamente les levantamos la clausura. Obviamente nuestra respuesta fue: señor, nosotros no teníamos ningún incumplimiento, no vamos a decir nada, y ustedes se la van a tener que aguantar con esta situación. A los Ajá. 2 días nos levantaron la clausura. A los 2 días nos Sí. levantaron la clausura. Un gobierno así de autodestructivo fue también el camporismo, ¿o no? El camporismo fue un gobierno destructivo porque Perón estaba proscripto, el peronismo estuvo proscripto durante más de 20 años. Ajá. Cuando Perón huye en el año 55, se refugia en Paraná, en la República de Panamá, y después se va a Puerta de Hierro, España. El gobierno militar lo proscribe, pero claro, las fuerzas populares creadas por el peronismo, Sí, y, sí. y con una falsa visión de populismo, porque si uno ha estudiado un poco de historia, sabe que todas las mejoras sociales que pudo conseguir el pueblo trabajador argentino, la gran mayoría no se debieron al peronismo, la gran mayoría se debieron al socialismo. El socialismo, que es anterior al peronismo,
fueron el motor de establecer la jornada laboral de 8 horas diarias o 44 horas semanales, el descanso dominical, el pago de aguinaldo. Pero claro, es como el tema de los derechos humanos. Resulta que los Kirchner son los campeones de los derechos humanos. Y cuando resulta que la gente era detenida acá por las fuerzas militares, ellos estaban en un prestigioso y muy loable estudio jurídico allá por el sur, ganando plata con la circular 1050, de derechos humanos nada. Pero los derechos humanos fueron realmente un bastión de ellos para poder crear esas falsas figuras como puede ser la señora de Bonafini o la señora de Carlotto. Respecto al gobierno del caporismo, sí, evidentemente fue una estrategia que usó Perón para poder volver al poder. Al haber estado prescripto, usó a su dentista, que era un mediocre político, para ponerlo como candidato junto con el dirigente de la democracia cristiana, que fue Solano Lima, y ellos ganaron las elecciones en 1973 y accedieron al poder. Pero a los 2 meses de haber accedido al poder, renuncian a la presidencia y tuvo que asumir el presidente por la sucesión presidencial que establece la Constitución Nacional, asume Raúl Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, y convoca nuevamente a elecciones y se presenta la fórmula Perón-Perón, que gana en el año 73, en octubre del 73, la fórmula Perón-Perón gana. Perón estaba muy enfermo, tenía un problema pulmonar, una neumonía constante, permanente. Sí. Lo llevan a Paraguay a una visita protocolar al dictador Stroessner, y Perón vuelve muy enfermo y fallece. Y entonces sube la mujer, la María Estela Martínez de Perón, que estaba comandada por un cabo primero devenido a comisario llamado José López Rega. Sí. Así que vos te imaginás un país gobernado por una ex bailarina y secundado por un cabo primero devenido a comisario general. Así era la república que teníamos en los años 70. Por eso es que cuando viene el 24 de marzo del 76, que hoy en día, en ese momento la gente salió a aplaudir que Isabelita y López Rega hubieran sido echados del poder, hoy le da vergüenza decir eso, pero la realidad que todo el mundo pedía que ese gobierno terminara, porque no era absolutamente para nada democrático. El gobierno estaba copado por una organización de derecha llamada la AAA, la Asociación Argentina Anticomunista, que perseguía a los opositores. Entonces se conformó un grupo de derecha de la AAA contra grupos de izquierda que reaccionaban opuestamente y muy violentamente, que eran la asociación Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Así que te imaginás que eran días realmente espantosos. Sí, tan así que se firma en el 75, el último año de aquel gobierno, un decreto de aniquilamiento. Y ahí es cuando asumen las Fuerzas Armadas. Exactamente, en ese momento estaba Ítalo Argentino Luder ejerciendo el cargo de vicepresidente, porque Isabelita no sé qué estaba haciendo, y el gobierno constitucional, porque no deja de ser un gobierno constitucional, y eso es una mentira de la mitad del relato que nos cuentan, el gobierno constitucional de Isabel Perón ordena el aniquilamiento de la subversión armada y comienzan
en Tucumán con el operativo llamado Tacorralo. Ahí Ajá. comienza el operativo de aniquilamiento. Después vinieron los excesos, Sí, sí, el robo de y todo eso que conocemos todos, pero la historia se cuenta todo, o no se cuenta o se cuenta toda. No, no contemos la mitad de la historia o la mitad del relato, porque si no, los jóvenes de hoy idealizan un sector, idealizan un camporismo, la cámpora. ¿Qué es la cámpora? La cámpora es un grupo de jóvenes que creen que tuvieron un líder que fue un mediocre dentista que lo pusieron de vicepresidente, nada más. claro. No, y aparte, los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia. Por Jorge, supuesto. sí, te quería decir, ¿cómo viviste esos años del alfonsinismo y el inicio del menemismo para cerrar este capítulo de historia? Les cuento, estamos con Jorge Jurado, escritor, poeta y abogado. Jorge, para cerrar esos años de historia que estamos hablando, que es muy interesante cómo lo contás, quería saber cómo viste esos últimos años del alfonsinismo y en el gobierno de transición para el primer gobierno de Menem. Bueno, te diré que el advenimiento de la democracia en 1983 fue muy bien recibido por la juventud. Yo era muy joven, yo tenía apenas 10 años de profesión, tenía 34, 35 años. Fue muy buen recibido, pero el gobierno de Alfonsín también tenía mucha contra. El gobierno de Alfonsín tuvo que prácticamente dedicar la mitad de su tiempo. Recordemos que Alfonsín no pudo cumplir todo su mandato por las presiones que sufrió, ya que tuvo que dejar el poder anticipadamente, pero le reconozco a él prácticamente dos cosas. Una, haber sometido a juicio a la Junta Militar. ¿eh? No cualquier país somete a juicio a la Junta Militar. Fue el Nuremberg argentino. Realmente fue una labor importante y de mucha valentía, e inclusive durante su propio gobierno, recordemos que hubo los alzamientos de los Carapintadas, que también tuvieron intentando volver a copar el poder, pero bueno, no lo consiguieron, o lo consiguieron a cambio de lo que la historia llamó después el Pacto de Olivos, pero lo que la historia llama qué fue o qué concedió Alfonsín en esa visita que hizo a Campo de Mayo, cuando desde la Plaza de Mayo, en el balcón, le dijo al pueblo que estábamos ahí, que lo esperaran, que iba a volver dentro de 1 hora o 2 horas. Y fue, habló, volvió y dijo: la casa está en orden. Sí. Vuelvan a casa, felices Pascuas. Claro, la casa está en orden fue realmente acordar un pacto de, bueno, no nos vamos a aplicar la ley, vamos a perdonar estos alzamientos, y eso no fue bueno también. Pero claro, él como presidente, quizás yo como presidente hubiera hecho lo mismo. Prefirió evitar el derramamiento de sangre y Sí. prefirió decir: bueno, vamos a pactar con estos subversivos, porque no deja, el que se levanta contra la Constitución Nacional es porque es un subversivo, y un subversivo es quien subvierte las normas establecidas. Pero bueno, esa fue la única crítica, pero bueno, quizás fue la única solución que tuvo el expresidente, nada más. Claro. Y Pero yendo al realmente gobierno de Menem, el gobierno de Menem quería jugar a un juego que se llamaba populismo, y terminó jugando a otro juego. O sea, muy vivo Menem, muy vivo Menem. Menem prácticamente con las privatizaciones, y con un ministro que también
se aprovechó de las circunstancias que fue Domingo Felipe Cavallo, privatizaron el país, realmente el tema de lo que se hizo con las empresas del Estado, con YPF la vendimos 3 veces, las vendimos 3 veces. Todavía creo que estamos pagando la última cuota al gobierno español del fallo del juez Griesa. Le vendimos la empresa YPF a la familia Petersen sin ningún peso. Vos y yo compramos una empresa a pagar con los dividendos que produzca la empresa. Es una cosa de loco lo que hizo la Argentina. Es una cosa de locos realmente. Yo no sé si estuvo mal venderla o venderla 3 veces, o sea, eso habla más de nosotros la cantidad de veces que la vendimos, ¿o no? Pero claro, cada país, hoy quizá el petróleo de origen orgánico tiende a no ser un elemento estratégico para un país. En esos años, tener petróleo era tener poder. Eh, Te pongo como ejemplo los países del Medio Oriente, Irán, Irak, Sí, sí. Afganistán, Venezuela, México, inclusive Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita. Pero hoy en día, tener petróleo de origen fósil, y yo no sé porque primero que tenemos reservas para 40 o 50 años más, y creo que antes de eso, por el tema del calentamiento del planeta, la comunidad va a demandar otro tipo de combustibles solares, energía eólica, energía mareomotriz, en fin, otro tipo de energía más limpia. Lo hemos notado ahora con la cuarentena del comportamiento de la naturaleza cuando no es agredida por el ser humano. Es increíble que en 40, 50 o 60 días la naturaleza ha reverdecido a causa de que el ser humano o lo que se llama la actividad antrópica cesó, paró, se aquietó. Vemos en China que el cielo es más azul, vemos en el río Paraná y en el Uruguay cardúmenes de peces que no habíamos visto, hemos visto en el riachuelo peces nadando. Es increíble, es increíble. Cuando vos no agredís el suelo ni con agrotóxicos, ni con una otra serie de elementos que la naturaleza, porque tengamos en cuenta que la naturaleza nunca perdona. Dios lo hace siempre, el hombre y la mujer a veces, pero la naturaleza no te perdona jamás. Jorge, eh, la historia de Argentina es una historia tragicómica, diría, y, sí, y he visto que también vos tuviste oportunidad de quedarte en Europa. Yo como joven te pregunto por qué no te quedaste en Europa. Por dos razones. Primero, porque cuando fui a dar conferencias a las distintas compañías asociadas a la compañía que me era mi empleadora sobre el comportamiento que habíamos tenido frente a la presión de los Kirchner, Ajá. jamás me lo ofrecieron. Lo hubieran ofrecido en esos momentos, no lo hubiera aceptado. Razones particulares, personales, de familia, no lo hubiera aceptado. Pero bueno, tengo un hijo que vivió 7 años en España, ahora está hace casi 4 viviendo en los Estados Unidos, Ajá. y el mundo es diferente. Y el mundo que se viene es diferente. Eh, si vos me pedís un consejo, Alejandro, cuando termines tus estudios, este, si podés irte, andate. Es triste, pero si esto no cambia, esto va de mal en peor. Esto va de mal en peor. Jorge, eh, yendo a tu historia familiar de nuevo, eh, yo leí que don Pedro fue fundador del diario más leído de Entre Ríos en algún momento, y te quería preguntar a qué se debió su discontinuidad. En realidad, el fundador del diario fue mi bisabuelo, su padre, Ramón Jurado. Ajá, Ramón Jurado vino de Vigo
de la provincia de Galicia, en España, a los 16 años, porque su padre, a su vez, el coronel del ejército español, Pedro Jurado, había enviudado y se había casado con María Bonzón, que era una joven de 19 años, y el hijo de 16 años, Ramón, no le gustó nada que su papá se hubiera... Y a los 16 años se tomó un barco y se vino para Argentina. Fíjate, y recaló, quién sabe por qué esas cosas del destino recaló en Gualeguaychú. Este, y Gracias al fue cielo. y fundó un diario, fundó el Censor, Ajá. allá a fines de 1800, y el diario estuvo en vigencia durante prácticamente 50 años. Cerró en el año 46, arrió sus banderas en el año 46. ¿Y por qué en el 46? Bueno, obvia, es buena la pregunta. Porque era un diario, el censor era el censor, y el nombre así lo decía, era una figura de la política romana. En Roma había un consejo de ancianos, los ancianos, después te quiero hacer un comentario sobre el tema de la gente adulta y de riesgo. Los ancianos en Roma eran los sabios, eran a quienes se les pedía consejo. Y a su vez estaba la figura del censor, que era el catón del pueblo. El catón, claro. Sí, sí, sí. Hoy es lo que se llama el defensor del pueblo, el que habla por los que no tienen voz. Entonces el diario El Censor se llamó El Censor por ser quien hablaba por lo que no tenían voz. Y porque era muy crítico con la política del gobierno final de Juan Domingo Perón, ordenó a los pequeños comercios de Gualeguaychú que publicaban sus avisitos en el diario. Vos ves que en el diario sale un avisito de un médico, de una farmacia, de una tienda que vende algunos productos, de un remate de Hacienda o un avisito sobre alguna inmobiliaria. Ordenó que no publicaran en el censor. Y inclusive los fúnebres se cobraban, ¿eh? Y entonces, claro, era el único medio para poder pagar los salarios del personal. Así que apretado por esa crítica y por la falta de ingresos, debió arrear sus banderas y cerrar el diario. Pero yo lo reedité, lo reedité en forma digital, eso te quería en preguntar. Facebook. Sí, lo reedité en forma digital en Facebook hace 3, casi 4 años. Decía el nombre, así la gente entra. ¿Cómo? Decía el nombre de cómo aparece en Facebook, así la gente entra. El grupo se llama Grupo de El Censor de Gualeguaychú. Es un grupo abierto, lo único que hay que hacer es solicitar ser amigo del censor y yo lo acepto, no hay problema. Ya tenemos casi 800 suscriptores, muchos opinan, muchos no se animan a opinar porque a veces las notas son un poco críticas, pero bueno, es la libertad de prensa. Yo acepto cualquier tipo de comentario y bueno, el debate es bueno porque sale la luz. Si pensáramos todos iguales, no habría política. La política es debate, del debate salen las ideas. Es cierto. Jorge, te quería preguntar, ya que somos, yo creo que Argentina, por lo que se ve ahora, por los resultados que ha dado, es un modelo fallido dentro de todo. Y te quería preguntar, si tenés que elegir un modelo de país a lo largo de toda la historia, ¿cuál elegirías y por qué sería eso?
Puede parecer quizás retrógrado o demasiado antiguo. Yo elegiría la Argentina de comienzos, de fines de 1800, comienzos de 1900. Entre todos los países del mundo, ¿elegirías Argentina a principios del siglo Sí, XX? sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Argentina era el país más rico del mundo. En 1895, Argentina tuvo el ingreso per cápita más grande del mundo, más importante del mundo. A principios de 1900 tuvo la tasa de desocupación menor en el mundo. Argentina creció, éramos el quinto país en exportaciones del mundo, alimentábamos al mundo con nuestros granos, alimentábamos al mundo con nuestras carnes. Ujú. Este, la fuerza, las 7 corrientes inmigratorias que vinieron a este crisol de razas, que vinieron de Italia, de España, de Israel, de Europa del Este, de Rusia, los llamados los rusos de las colonias entrerrianas, los rusos de las colonias judías, los alemanes del Volga, vinieron a trabajar, vinieron a trabajar y a construir lo que fue la Argentina. Hoy sus nietos o bisnietos son los que disfrutan de las empresas que crearon su bisabuelo. Eh, esa Argentina es la que quiero, la Argentina donde se respetaba la ley, donde había una independencia de los 3 poderes. El judicial no se metía con el ejecutivo, y guay que el ejecutivo se metiera con el judicial, guay que el ejecutivo, legisladores de la talla de Lisandro de la Torre, de Alfredo Palacios, Si nos vamos esos eran un poco más atrás, vamos con Victorino de la Plaza, ¿te gusta? con Victorino de la Plaza, realmente esos eran miembros del Poder Legislativo, no como la ridícula esta que legisladora de la ciudad que escribí los otros días, diríamos, un poco prohijó que defendiendo a los cartoneros que preferían que si no la otra alternativa era salir con un chumbo a asaltar a la gente, por favor, realmente. La clase, el tema, como te decía hoy, Alejandro, la clase política, la clase política tiene que dar el ejemplo en este país, ser honorable Senado o ser honorable Como dice el nombre, lo que tiene que hacer lo que se llaman honorable Senado de la Nación, honorable Cámara de Diputados de la Nación. viene de honor, y honor es no cobrar, honor es ser un honor, ser miembro de ese cuerpo legislativo. No puede ser que cada uno, nosotros tenemos 257 diputados y 73 senadores. Los senadores tenemos 3 por provincias, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y tenemos diputados de acuerdo al sistema de representación proporcional por las 23 jurisdicciones. Cada uno tiene entre 15, 20, 30 asesores que cobran miles de pesos. Eso se replica en los gobiernos provinciales y en consejos, los consejos deliberantes de las municipalidades. No aguanta la política, no aguanta que unos pocos que pagan impuestos tengan que sostener a miles de gente que no produce, que vive de la política, no vive para la política, vive de la política. Si vos y yo conformamos un bloque, llamémoslo, no sé, te propongo que formemos un partido político que se llama de la libertad. Bueno, nosotros dos si necesitamos un ingeniero que nos estudie un proyecto de energía eólica para poner en Gualeguaychú, vamos a contratar a un ingeniero, no vos uno y yo otro. Bueno, acá hay Igual, cada uno, sí, sí, sí. cada uno tiene un abogado, un médico, un ingeniero, un No, bioquímico, uno ¿eh? tiene el senador Pyme Solana, tiene 19.
No, 25 tiene Pyme Solana. Por eso. Y Solana, no sé cuántos proyectos habrá presentado, aunque haya presentado uno, pero es imposible. La Cámara debería tener un cuerpo de asesores, o por lo menos el bloque. ¿Cuántos bloques puede haber? 4, 5. El oficialismo, la primera minoría, la segunda minoría y la tercera minoría. Bueno, que cada uno tenga un cuerpo, nada más. Sí, 30 personas, 50 personas, 100 personas. Pero sí. hay casi 7.000 y pico de asesores. Asesores que hay secretarias, choferes, telefonistas, amantes. Es imposible, es imposible sostener la política con los impuestos. Los impuestos tienen que ir a la obra pública, a la salud pública, a las escuelas, a las universidades. Esta pandemia nos ha hecho ver que los estados no tienen que prepararse para la guerra tradicional de que van a venir aviones o van a venir barcos con lanchas torpederas llenas de soldados o van a venir misiles comandados. La guerra va a venir por un virus, por una bacteria, por una invasión en las redes sociales, te van a cortar internet, te van a dejar inutilizada una ciudad, un país. Por eso Rusia tiene su propia internet. ¿Por qué Putin tiene su propia internet separada de la tiene de backup? Porque dice, si a mí me cortan el cable, yo me quedo sin nada, no puedo ni siquiera accionar un misil contra los Estados Unidos. Ahí va a venir, ahí está el conflicto. El conflicto no está en tener, el enemigo hoy es el narcotráfico, el enemigo es el lavado de dinero, el enemigo es la corrupción, el enemigo son estos virus que vimos que países que han invertido millones de pesos en armamento, como puede ser Estados Unidos, y países que no pueden ni siquiera cambiarle las cubiertas a los tanques, como es Argentina, estamos en igual situación. Entonces ahí se tiene que dar cuenta la clase política de que hay que repensar el futuro. Hoy nuestros nietos van a estudiar carreras que todavía ni siquiera se sabe que existen, ni Sí, siquiera sí. se han inventado. Así es. ¿Eh? Así es el mundo del desarrollo de software. Estamos con Jorge Jurado, escritor, poeta y abogado. Jorge, yo entiendo que la clase política está muy bien asesorada, o sea, porque tiene muchos asesores, y conlleva muchos recursos públicos. En base a eso, ¿vos creés que es proporcional la idoneidad, en este caso de pandemia, contra los gastos que hacemos en cada diputado o senador? ¿Es proporcional? No, no, en absoluto, no, en absoluto. Primero que, eh, a fuerza de ser sincero, los números que nos muestra el presidente Fernández acá u otros mandatarios en el mundo son números relativos. Porque si vos no testeás a gran cantidad de gente, ¿cómo podés saber la cantidad de infectados? Si vos tenés 30.000 o 40.000 reactivos, ¿cómo podés decir tengo 8.000 infectados? Si vos y yo en este momento podemos tener asintomáticamente o no el virus. Entonces, es imposible, es absolutamente imposible. Entonces, los únicos números que valen la pena y en cierto modo son bastante mentirosos son lamentablemente los números de los decesos, porque un señor que vivía en un geriátrico lamentablemente fallece, pero a lo mejor no falleció de corona, falleció de muerte natural o de que le falló el corazón o se pegó un susto al recibir la cuenta de Cablevisión, entonces dijo, bueno, me muero, pero no por eso, no por otra cosa. Entonces no es directamente proporcional el gasto de un concepto con el gasto del otro. Y eso no es aceptable. Hoy no es aceptable, por ejemplo, que
que el gobierno todavía no haya decidido qué hacer con las pequeñas y medianas empresas, que son las dadoras de trabajo. Sí. Hay empresas, pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente dan trabajo y que no tienen cómo pagar los sueldos. Es increíble, es increíble. Esa gente no puede pagar los sueldos, no tiene una cuenta en el banco no le da financiación, y no tienen cómo pagar esos sueldos. En cambio, la clase política cobra su sueldo a fin de mes y le calienta 3 pepinos ese tipo de gente. Pero claro, estamos creando, no sé, millones y millones de gente que recibe un plan que recibió su abuelo un plan, su Ajá. padre recibe un plan, su hijo recibe un plan, su mamá recibe un plan porque Una tiene pobreza más. estructural. Claro, es un mal estructural, es un mal endémico. Entonces, si no la cortamos, no la pudo cortar Macri, menos la va a cortar un gobierno populista. Pero tenemos que darnos cuenta de que no va así la cosa. No va así la cosa. Y eso que Argentina tiene pocos habitantes, porque 44 millones en la superficie que tenemos, que prácticamente es las 3/4 partes de Europa, deberíamos tener, no sé, 100, 150 millones de habitantes. Menos mal que tenemos apenas 44, pero esos 44, el 60-70% está concentrado en el AMBA, capital y Gran Buenos Aires. Es una locura. Es Sí. una locura que haya una concentración de El esa forma. 60% de la población en el 1% del territorio. Han logrado hacinar a todo el país, en el centro del país, por cuestiones de, si te acordás, a lo largo de la historia ha habido como una injusticia entre lo que reciben las provincias y lo que recaban, entonces todo el mundo se ha ido a Buenos Aires a trabajar. Vos lo podés corroborar. Obviamente, pero eso no fue un error, no fue una política equivocada, fue absolutamente intencionado. O sea, al político le conviene eso, le conviene tener ese tipo de clientelismo, de voto cautivo, Claro. le conviene tener ese tipo. Cuando me preguntaste por qué yo prefería la Argentina de comienzos del 1900, porque éramos el país mejor alfabetizado de América, mejor alfabetizado de América. Hoy un chico del secundario, inclusive un universitario, no puede comprender el texto que está leyendo, no puede comprender, eso es, es gravísimo, es gravísimo. Entonces, claro, mañana viene la robótica, pasado mañana viene la inteligencia artificial, y entonces esos millones de chicos que viven de un plan y que viven en un asentamiento, ¿dónde van a trabajar? Cuando vos podés levantar una cosecha con una máquina que anda sola prácticamente, o podés hacer una operación de cataratas con un aparato a distancia, o podemos hablar nosotros dos sin necesidad de que haya ninguna persona de por medio. ¿Cuántas veces fuiste al banco en los últimos 60 días? Ninguna. Lo hiciste todo por internet. No existen más los empleados bancarios, lamentablemente, no existen más. La escuela, si hace 60 días podemos educar a nuestros niños por, por, por en forma online, por educación a distancia, por módulos y contenidos a distancia, no existe más la inversión en obra pública. ¿Para qué vamos a construir escuelas? Démosle tecnología a esa gente para que desde su casa, pero claro, no tienen agua potable, no tienen cloaca, menos tienen luz, les regalan una compu para hacer política. Es obvio que el interés de la política es ese,
que es tener esa gente en forma cautiva. Lamentablemente, Alejandro, es así. Jorge, yo no quiero ser demagógico, ¿no? Pero yo sé que don Pedro Jurado era un gran estadista, si vamos al plano del gobierno. Eh, Esta pregunta la formulé recién y te quería preguntar si vos podés responder, conociéndolo más que nadie, ¿qué hubiese hecho don Pedro Jurado en el lugar de Alberto Fernández sabiendo que una intendencia no es lo mismo que una presidencia, pero también sabiendo que don Pedro era un estadista? Probablemente hubiera hecho algunas cosas igual y algunas cosas totalmente diferentes. Las cosas igual creo que hubiera, y si yo le hubiera tenido como nieto y con la edad que tengo hoy, tuviera que recomendar, le hubiera recomendado seguramente la cuarentena. Es decir, nosotros vamos a buscar al virus, es decir, necesitamos aislarnos. Sí, Ahora, pero necesitamos también mover la economía. O sea que no es una dicotomía, no es una dicotomía como lo planteó el presidente Fernández, salud o economía. sí, Tienen que sí, estar de la mano, porque la gente, ¿por qué? Porque tenemos un 60%, un 50% de trabajadores en negro, de trabajadores informales. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo le hacemos llegar un dinero a gente que ni siquiera está bancarizada? ¿Se la vas a dar a alguien para que los lleve? Pero es una cosa de loco. Yo creo que él hubiera tomado foco en poder ayudar a esa clase. Pero era, pero por otro lado era otra época. Estamos hablando de muchos años atrás. Estamos hablando de 90, 80 años atrás. bueno, pero Era otra. Argentina tiene, creo que los mismos problemas hace rato, ¿no? Argentina tiene los mismos problemas desde 1810. Argentina tiene los mismos problemas de 1810. La grieta no viene desde Sí, sí, peronismo, gorilismo, viene desde Moreno y desde Saavedra, viene desde el triunvirato regándole fondos a San Martín para el cruce de los Andes. Cuando San Martín le dijo, y si no me mandan fondos, nos vestiremos en pelota como los indios. O sea que la grieta no empezó ayer, como te dicen, empezó, eh, es, 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 tiene años, años y años. Pero volviendo a tu pregunta, que no me quiero escapar como hacen los políticos ahora, no sé qué hubiera hecho don Pedro realmente. Posiblemente hubiera hecho muchas de las cosas que está haciendo el presidente, reunirse con un grupo de científicos que creo que son los únicos que saben, porque hay otros que opinan y que no saben nada, que era un tema que venía de China, que estaba muy lejos, que no iba a llegar a Argentina, resulta que llegó. Era un tema que atacaba solamente a los adultos mayores y ahora parece que ataca a los niños también. sí. Era un tema que se curaba tomando solo o tomando té caliente y resulta que nada de eso. No sé lo que le hubiera recomendado. Hubiera sido realmente decisiones muy difíciles, pero te soy sincero, no sé lo que hubiera hecho. Yo no quisiera estar en los pantalones del presidente Fernández. A veces lo Hay que ser critico, humilde, sí, 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 la crítica va con humildad. pero Mucho, sí, 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 no sé lo que hubiera hecho el presidente Macri, claro. no sé lo que hubiera hecho cualquier otro mandatario en este momento, porque es muy fácil criticar, hay que Sí, estar sí, ahí, hay que estar en el lugar, sí, hay sí, que estar en obviamente, creo, igual que vos, igual que vos. Lo que sí, eh, por ejemplo, resultó que muchos de los ministros que el presidente nombró en la euforia de la elección, resultaron que fueron nombrados por razones políticas y se ve jugada la idoneidad de los ministros. Creo que con eso, con don Pedro, no pasaba. pero no, absolutamente. Vos fijate que nosotros tenemos ahora a Banoli, el titular del ANSES, reemplazado por
por una niña que el único antecedente con respecto a los jubilados fue haber estado a cargo de una oficinita en Mar del Plata. El resto es todo un compromiso político. Tenemos, tenemos un ministro de Educación, Nicolás Trota, que dice: no vamos a empezar las clases hasta que no se descubra la vacuna. La vacuna puede descubrirse mañana, en 6 meses o en 2 años. En cambio, tenemos un ministro de deportes como el Amens, el presidente de San Lorenzo de Almagro, que dice: hay que pensar el fútbol cuanto antes, aunque sea sin público. ¿Te imaginás que los intereses que se mueven son absolutamente contrapuestos? La gente le das un distanciamiento social, le exigís un distanciamiento social y es una romería. Vos le permitís a la gente salir y es una romería. La otra vez el presidente prohibió a los adultos mayores, perdón, se equivocó, pobre Fernández, se equivocó y dijo que los mayores podían salir un ratito a dar una vuelta, 1 hora alrededor de su casa. Bueno, resulta que salí y por poco me detienen, pero no, es un chiste, no me detuvo nadie. Pero realmente no es así como creo que se trata este tema. No es fácil, ojo, no es fácil tratarlo, pero la gente es muy irresponsable. La gente es muy irresponsable y lo vemos. La gente solamente reacciona cuando le tocan el bolsillo. Después el ser humano y el argentino somos así, pero no porque seamos argentinos, porque los italianos son así, porque los franceses son así. Vos fijate la comparación entre lo que pasó en Alemania y lo que pasó en Italia y Francia. Uh-huh. Países que están pegados geográficamente, el impacto de la pandemia en ambos países es increíble. La demora en Boris Johnson o de Donald Trump en reconocer que se venía una guerra bacteriológica o con un virus, Sí. y las consecuencias que están teniendo. Países que Convení no podemos... que también la OMS y China ayudaron mucho a que se tarde en tomar decisiones. Y China, que empezó a mentir porque China tuvo el primer caso en noviembre, y Sí, sí. resulta que hicieron el disclosure, hicieron el anuncio allá por enero. Sí, sí, sí. Y ahí empiezan a crearse esos conflictos, yo los llamo conflictos nexflinianos, porque parecen películas de Netflix, porque que a alguien se le escapó un virus al no cerrar bien la puerta de un laboratorio, lo hicieron a propósito, lo hicieron para quedarse con las empresas norteamericanas, lo hicieron para vender más barbijos. ¿Quién lo va a saber? ¿Quién sabe la verdad? En realidad nadie lo sabe. La cosa es que desde que sufrimos la epidemia de polio en el año 1957, cuando yo era chico, Ah. nunca habíamos vivido esto, realmente, nunca habíamos vivido esto. Es Jorge, increíble. ya vamos cerrando y para los que no saben, estamos con Jorge Jurado, escritor, poeta y abogado. Y Jorge, te quería hacer una última pregunta, ya estamos recorriendo más de la hora 10 de conferencia. Te quería hacer la última pregunta acerca de tu abuelo, y es que si tuvieses que definir a don Pedro Jurado, aquel intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra para definirlo? Un demócrata, definitivamente, un demócrata. Un demócrata porque fue el primero elegido por el pueblo y cuando terminó su mandato, el pueblo lo acompañó hasta su casa, que quedaba a 2 cuadras de la municipalidad, en Luis de Palma 887, desde la municipalidad enfrente a la plaza Urquiza. En esas 2 cuadras y media fue acompañado por cientos de vecinos bajo una salva de aplausos.
No creo que haya muchos políticos que al terminar su mandato el pueblo lo acompañe aplaudiéndolo. Fue candidato nuevamente en el año 43, acompañado esta vez por el doctor Carlos Altuna. Ajá. Carlos Altuna, médico prestigioso, fue el que me hizo nacer a mí. Y en ese momento se produjo la revolución del general Rawson, que asumió Pedro Pablo Ramírez el gobierno, un gobierno militar, y mandaron a un coronel a Gualeguaychú para ofrecerle a don Pedro Jurado que se hiciera cargo de la municipalidad por haber sido el intendente más electo, pero no con el título de intendente o de jefe de la del gobierno, sino como interventor de la municipalidad del gobierno militar de Entre Ríos. Y él contestó absolutamente no. No aceptó ser interventor comunal de un gobierno militar. Después se presentó nuevamente en el año 46 ahí no recuerdo, bueno, no interesa, y ahí perdió con el candidato justicialista y se retiró de la política. Excelente. Bueno, esta ha sido una de las conferencias del Club de los Viernes. Por mi parte, Alejandro Waters, presidente del Club de los Viernes de Entre Ríos. Agradecemos la participación de Jorge Jurado. Jorge, ha sido un honor esta entrevista y espero que el futuro sea un porvenir bueno y tengamos muchas más oportunidades de entrevistarte y de participar del Censor. Gracias Alejandro, gracias, saludos a todos los amigos del Club de los Viernes, los felicito por la actividad que están haciendo, por los invitados que llevan y por la difusión que hacen de los postulados de la libertad, de la democracia y de los dos grandes, diríamos, líderes que toman como ejemplo para fundar esta fundación. Realmente un gran trabajo y lo hacen y los felicito por una razón fundamental, porque son jóvenes y tienen mucho camino por delante. Jorge, muchísimas gracias. Hasta luego. Un cariño grande, gracias a vos.